Hola, buenos días. Mi nombre es Jaciel Emanuel Telles Sillas y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Mi matrícula es AL081703 y estaré presentando mi proyecto de reflexión que consta de una lectura y responder algunas preguntas. Bueno, procederé a leer la lectura. Es el cuento del elefante atado. Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba eran los animales. Me llamaba poderosamente la atención el elefante. Después de su actuación, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo, con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. ¿Qué lo sujetaba entonces? ¿Por qué no huye? Cuando era chico pregunté a los grandes. Algunos de ellos me dijeron que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Hace algunos años descubrí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que, en aquel momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Imaginé que se dormía agotado y al día siguiente lo volvió a intentar, y al otro. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de haber nacido. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente este recuerdo. Jamás. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Ahora procederé a contestar las preguntas. La historia ocurre para mí en el circo de cuando el niño era pequeño, ya que hace referencia sobre todo en la historia a ese elefante, a imaginándonos el elefante cuando era pequeño y ya cuando era grande sin tratar de liberarse de esas cadenas. Creo que la historia ocurre en varios tiempos, es para cuando la cuenta el personaje principal o nuestro protagonista que está contando nuestra historia, es cuando él ya es un adulto, ya que hace referencia en pasado siempre a cuando él era un niño. De los tres personajes yo me imagino al hombre siendo un adulto ya formado, siendo algún de formal, alguien con traje curioso, que por lo mismo recuerda esas historias tratando de obtener una respuesta, que como se ve ya con el tiempo alguien pudo obtener esa respuesta, lo cual le creó una satisfacción y trató de imaginarse todo eso. Al elefante lo imagino como un animal poderoso, un animal grande, un elefante africano es lo que me viene a mí a la mente. Alguien poderoso, grande, varios metros de altura, robusto. Y también lo imagino cuando era un elefante recién nacido, un elefantito. Alguien así todo indefenso, todo, todo penoso, todo sin poder hacer nada. Y al tercero me imagino que se hace referencia a la persona que contestó esa pregunta de que quién es por qué el elefante no se escapa de esas cadenas. Me lo imagino como una mujer, como un psicólogo, algún biólogo o bióloga en este caso, que, que,
que ya es grande, alguien de vejez, ¿sí? Y que pudo contestar a eso por su gran sabiduría que ha formado con los años y en el campo en el que estudia. Yo digo que el elefante no huye porque al tratar de soltarse de pequeño generó un trauma y que al tratar, aunque se fueran durante días, tratar de conseguir eso, de tratar y tratar y tratar y no poder, generó ese pequeño trauma que aunque para nosotros puede ser muy pequeño, que con el futuro él ya no quiso intentarlo por no llevarse esa decepción de nuevo, de no poder soltarse, no poder liberarse. En mi opinión se mantiene ya atado él solo, ya que, como es más que obvio, un elefante adulto podría con una cadena o con la misma estaca de madera arrancarla con un pequeño esfuerzo, pero se mantiene él porque al recordarse de pequeño y no intentar, no lo quiere volver a hacer, no quiere volver a arriesgarse a perder, o sea, arriesgarse a no conseguir nada a cambio después de tanto esfuerzo. Me siento como que fuese una revelación, ya que es cierto que muchas veces nosotros mismos generamos miedos a situaciones pasadas que al presentarse en un futuro no querer volver a intentarlo, ya que tuvimos un mal sabor de boca con las veces pasadas. Pero al leer esta historia también entendí que no hay que rendirnos, no hay que generarnos miedos, ya que esos miedos son propios. No debemos de, porque alguna vez salió mal, la siguiente volver a hacerlo, sino volver a tratar de hacerlo para que esta vez pueda salir bien. Sí me identifiqué con la historia porque hace mucho tiempo yo era similar, ya que conseguí muchos miedos que cuando yo era pequeño me resultaban muy difíciles de hacer ciertas cosas y sobre todo en primaria y secundaria y cuando entré a mi etapa adulta no podía superarlos y eran miedos que me detenían mucho en cuestiones de estudiar, de laborar, de muchas cosas en diferentes ámbitos. Y ya con el tiempo, con ciertas personas que me ayudaron, logré superar eso y veo que sí es posible lograr ciertas cosas que aunque antes no pude, ahora con esfuerzo y dedicación he podido lograr. La reflexión que encuentro es que aunque hemos generado miedos ya sea de pequeños o inclusive ya de grandes, no debemos cerrarnos en nuestra zona de confort ni de dejar de intentar cosas nuevas por miedo a fracasar o porque ya hayamos tenido algún fracaso en cierta circunstancia, no significa que la segunda, tercera, cuarta o los intentos que se hagan vaya a salir mal. Siempre debemos de tratar de conseguir ese extra, aunque puede que para nosotros sea muy poco o no queramos hacerlo por ese poco beneficio, pero intentarlo, no cerrarnos nosotros mismos, siempre tratar de conseguir esa cosa que aunque antes no se haya podido, la siguiente vez puede lograrlo. Como dice el dicho, el que persevera alcanza.